Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo programa que hoy sí, todo lo que querías saber de Chava Flores, pero no te atrevías a preguntar, hoy lo vas a saber porque está con nosotros y ya la están ustedes viendo allí, nuestra queridísima María Eugenia Flores. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿cómo están? Gusto a salud. Gusto en saludarlos a todos, a ti, feliz año. Feliz año, Bien, que este año sea mejor, que cuando menos tengamos paz, tranquilidad, trabajo, salud pues y mira, el mucho. trabajo lo vamos a tener que inventar de alguna forma porque tenemos que aprender a vivir diferente. Ojalá que pase esto, es lo que todo el mundo queremos. Que Es ya pase, que ya, urgente. adiós, adiós. Bueno, María Eugenia Flores es hija, y ¿puedo decir hija consentida o no? Pues tú di De lo Chava que Flores. sí. No, bueno, alguna vez se lo preguntaron a mi papá si yo era su hija consentida y dijo que no, así es que Ah, no. bueno, Dijo que todas éramos para él sus consentidas. no se quiso Seis meter en mujeres, problemas. imagínate. Lo que sí te puedo decir, fui la más apegada a él, la que Ah, siempre lo buscaba y a donde llegaba cuando venía de Morelia y yo lo acompañaba a sus presentaciones. Al Teatro de la Ciudad venía muy seguido. Entonces, bueno, pues eh, siempre a mí me encargaba cualquier detalle que quería cuando ya viví en Morelia. Entonces, bueno, en ese sentido sí, soy la más apegada. querida, platícanos cómo empezó Chava Flores, cómo inició la figura de Chava Flores, el que nosotros conocemos. Mi papá inició fracasando en muchos negocios. La verdad es que se casó muy joven y nunca fue empleado de nadie, trató de poner un negocio, otro, y curiosamente siendo tan bueno para los números, porque era excelente, muy, muy hábil, digo, como su mente este, como usted Lo prueba, ¿sí? lo Uh -huh. prueba exactamente. Y realmente pasó que a lo mejor por los gastos ya de una casa, a lo mejor no le alcanzaba y fue fracasando negocio tras negocio, ¿no? Porque tuvimos, yo me acuerdo de la salchichonería, la tlapalería, eh, el álbum de oro de la canción. Cuando el álbum de oro de la canción salió, oh, él entrevistaba a los compositores en la W, a los compositores que eran famosos en esa época. Estamos hablando de gente como, no sé, Chucho Agustín Lara, ajá. Agustín Lara, claro, son de la época, Gonzalo Curiel y muchos otros que se reunían en el famoso café de la W. Entonces, ahí los entrevistaba y él publicaba una revista quincenal donde aparecían las canciones, la biografía del compositor, entrevistaba a tríos, porque también en esa época empezaban, había tríos, estaban los Panchos y algunos otros. El caso es que vuelve a fracasar porque sube el papel y él ya no puede sostenerlo. Y en ese momento dijo, no más negocios. Ya me di cuenta que no sirvo para eso. Entonces ahora voy a ser compositor. Así lo cuenta en su libro y parece muy chistoso, pero realmente fue lo que hizo. Digo, muy chistoso porque en ese momento éramos tres hijas y estaba por nacer la cuarta. Entonces, pues chistoso para mi mamá, la verdad. No fue El, tan chistoso para ella. no para el caso es que él decidió que iba a ser compositor y siempre dijo que él quería ser uno de esos grandes a los que él admiró tanto o admiraba en ese momento. Sí. También a mí se me hace muy fácil decirlo porque yo los admiro y los quiero y me encantaría ser
parte de ellos como compositora, pero no es tan fácil. Eso se nace y con el ingenio de mi papá, bueno, no nacen a cada rato. No, ¿y cuál fue su primera canción? Es decir, pero cuando dijo eso, ¿él ya era compositor, ya tenía canciones o digo, No, ahorita me arranco? No, pues casi fue instantáneo, digo, al mismo tiempo, porque yo me acuerdo cuando escribió 2 horas de balazos, estábamos en casa de mi abuelita, seguramente la tenía en mente porque esa canción está dedicada a mi hermana, así la sacó de la máquina de escribir, y dice para mi adorada hija nena, y la segunda, que yo soy la segunda hija, me la dedicó a mí. Esa fue en diciembre de 1951. ¿Cuál te dedicó? La Tertulia es su segunda canción. Y está dedicada, inclusive en el papel membretado del álbum de oro de la canción. Y bueno, pues es un recuerdo muy lindo. ¿Ustedes tienen esas hojas? Yo las tengo. Sí, y claro, es parte de mi archivo. ¿Y no vas a mostrar ahorita aquí? Hay una que diga, miren, es esta. Bueno, mira, la hubiera traído porque ahorita me tengo que pasar al archivo. Bueno. Y traértela para que la vean. De hecho, la fonoteca va a inaugurar tardíamente, porque ya sabes cómo fue el año pasado, y va a ser una exposición de mi papá, y todo se fue retrasando, y en estos días se inaugura la exposición, y ahí van a estar esas cartas. Una exposición virtual. Y pues nos avisas para que invitemos también desde aquí. Claro que sí, la verdad es que también ahorita la fonoteca tiene algunos cambios, creo que, no sé, en presupuesto por ahí he leído cosas. El caso es que yo espero que no me la vuelvan a posponer. Sí. Menos a cancelar. Ahí van a estar virtualmente esas canciones dedicadas a mi hermana y a mí. Y bueno, pues de ahí a Mariano Rivera Conde, eso le encantó. Tú sabes quién fue Mariano Rivera Conde. Yo sé, y nuestros amigos que nos escuchan a lo mejor no, así que vamos a decirles quién era Mariano Rivera Conde. Mariano Rivera Conde era en ese momento uno de los mejores directores artísticos que ha tenido México. De hecho, fue una época de verdaderos directores artísticos. Ahora no existen como tal. El concepto que había antes eran como descubridores. Y Mariano Rivera Conde pues se distinguió por descubrir a José Alfredo, Tomás Méndez, Pedro Infante, Miguel Aceves, Cuco Sánchez, Chava Flores, entre otros. Entonces, la verdad es que dijo, a ver, estas canciones... ¿Y el esposo de? Bueno, sí, esposo de Consuelito Velázquez. Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie, sí. Y sí, ¿verdad? Qué dato tan importante se me acaba de pasar. Que por cierto, el viernes es su aniversario. Ya. Vamos a invitar a Mariano para que también nos hable de la maestra. Sí. Pero bueno, ¿cuántas canciones hizo tu papá? Porque es que es asombroso, de verdad te voy a decir, desde el punto de vista como autor, yo te lo digo, que soy autor porque yo no sabía que me iba a dedicar a ser autor. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo traigo la influencia de mi papá y entonces fue por eso que yo empecé a escribir. Pero tu papá decide ser compositor sin tener ninguna canción. No, sin tener ninguna canción ni sin tener ningún antecedente en la familia, digamos que alguien cantara, tocar el piano o tuviera algún antecedente como hay en muchas familias, digamos el maestro Z. Maldonado, hablando de otra heredera de Mirza, su papá es compositor, su mamá es María Alma y su abuelita, y bueno, todo el mundo ahí tenía
algo que ver con lo artístico. En este caso, no. Mi papá, Dios lo mandó con ese talento y justamente creo que por algo fracasó en todos los negocios, porque a veces pienso, si hubiera tenido éxito, pues no hubiera existido Chava Flores. Así es, exactamente. Exactamente. Y fíjate que esa parte es bien importante porque es lo que yo digo que cuando un compositor no llega al público o al gran público, el que pierde en realidad también es el público. Por supuesto, claro, el autor, pero el quien pierde es el público. Imagínate una vida, un México sin Chava Flores. Bueno, lo que pasa es que el público decide con quién quedarse. Esa es una cosa. Yo puedo decir que mi papá es el mejor compositor o el más grande o uno de los grandes, pero si la gente no lo decide, si la gente no lo piensa, entonces no es lo que yo piense o lo que piense hasta el mismo compositor, la gente es la que responde. ¿Y cómo se fue abriendo paso? ¿Cómo se fue metiendo en este medio tan difícil? Mira, lo difícil, yo creo que no era hacer canciones, no, eso no era lo difícil. Lo difícil era mantener a la familia claro, porque le dijeron que iba a ganar no sé cuánto y tal. La verdad no fue nunca así, pero las canciones siguieron surgiendo una a una, y yo me acuerdo que de niña había 4 o 5 canciones en primer lugar de mi papá, y estamos hablando del Gato Viudo del mismo año, de La Interesada, de... Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota. Y yo te bajara el sol, quemadota que te dabas. Y yo te bajara el sol. Sí. Y hay oye, fíjate que tu papá, perdón que te interrumpa cada rato, pero es que Chava Flores era una persona, ¿cómo se llama? Era muy observador. Claro. O sea, eso que hace cuando va describiendo, evidentemente que era una persona que callaba, que estaba callado y que estaba viendo todo el numerito y escribía, no sé si en ese momento, a lo mejor algunas así y otras ya acá recordando, ¿no? Claro. Bueno, te digo, tú interrúmpeme porque yo me sigo de filo. La verdad es que sí, si te lo imaginas, así era. Era hasta cierto punto callado, pero siempre estaba observando. Y su mente siempre estaba trabajando en algo. Y desde luego que cuando le llegaba la inspiración podía ser en la noche, en la madrugada, o podía ser en cualquier lugar donde pudiera agarrar un papel, una cajetilla de cigarros, una servilleta, como lo han hecho otros. Mi papá no es el único que hacía eso. La frase instantánea, y luego, pues son compositores de chiflido, de silbar su música, y mi papá no escribía música tampoco, entonces la grababa. Y luego, bueno, ya había, se la pasaba pentagrama, y desde luego casi siempre las canciones que hacía inmediatamente se grababan. Y bueno, ¿sí? Pues, sí, casi. Pedro Infante. ¿Quién fue el primero que le grabó? Mira, con 2 horas de balazos, en aquella época estaban los hermanos Reyes, estaban los costeños, estaba Fernando Rosa, estaba el Piporro. Bueno, en el norte fue un éxito. La primera canción de mi papá ya era un éxito y la segunda se la graba Pedro Infante. Entonces, pues te imaginarás que mi papá se subió a los cuernos de la luna inmediatamente, y después le grabó otras Pedro Infante. Desafortunadamente falleció. Bartola, oye Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Sí, exactamente. Oye, ¿y cuál es la historia de Bartola? Pues Bartola, como todos los personajes de mi papá, son gente como nosotros.
yo siento que Bartola era mi mamá. De hecho, ella siempre decía, yo soy la Bartola, porque en esa época, bueno, no le dejaba 2 pesos, pero yo era niña y me daba cuenta, creo que le dejaba 10 pesos. Claro, estamos hablando de que en aquella época el dinero, con 1 peso comprabas muchas cosas en la verdulería, no, con 1 peso. Ahora con 10 pesos ya te alcanzaba para más, pero definitivamente, digamos, a lo mejor no era diario y a lo mejor yo estoy, de repente los recuerdos tampoco son los más fieles, pero sí era yo siento que es una canción, una situación triste, pero también es un homenaje a las mujeres que hacen maravillas con poco dinero. Lo que les dan. Sí. Mira, Bartola, y te dejo y pagas la renta, el teléfono y la luz. Hombre, y en muchos, y todavía ahora, y pagas y compras y haces y la mujer se hace pedazos. Y bueno, en aquella época las mujeres no trabajaban. Eso era como mal visto, sobre todo para el hombre, como mi mujer va a trabajar. Ese es lo que a mi mamá le tocó vivir. Pero desde luego todos los personajes están inspirados puede ser en gente de la familia, en cualquier mexicano que hace una fiesta, porque las fiestas son las mismas, las que tú haces, las que yo hago, las que se hacen aquí y allá. Mi papá decía en una entrevista, yo agarro de aquí y de allá y en otra fiesta y todo lo junto y hago una canción. No quiere decir... Pero hizo canciones de todo, porque hizo esta canción que hace, por ejemplo, del velorio. Claro, es una fiesta. Es sensacional. O sea, cómo va describiendo el que se murió y la señora que fue a jugar cartas. Sí, yo leí en una entrevista que tengo por aquí, mi papá cuenta que se habían cambiado a Santa María la Ribera y había unos vecinos, un señor muy viejito, que tenía una esposa muy guapa y que llamaba mucho la atención. Y mi abuelita, con tal de muy amable, le mandaba un caldito de pollo. Y dice mi papá, él cuenta, y yo me apresuraba a llevárselo, porque lo que me gustaba era ver a la señora. El caso es que se muere y lo que pasa en el velorio lo relata mi papá como algo que le pasó. Entonces... Cleto. Mi papá, sí, Cleto, cerró sus ojitos. Cerró sus ojitos, Cleto, ¿y ahora dónde lo meto? Mi papá no te cuenta chistes, no te hace una situación jocosa de algo que no es tan jocoso. La Bartola, ni los gorrones, y cerró sus ojitos Cleto, pero es cierto, ¿no? Cuando vive el infeliz, qué bueno era, hoy que ya está en el feliz, cuando vive el infeliz, ya que se muera, ahora que está en el qué bueno era. Qué bueno era, ¿no? Bueno, de ahí también podemos sacar palabras como Beliz, que ya no se usa. Que ya no se usa. Bueno, es que también esa es otra de las cosas que quería yo resaltar. Chava Flores tenía esa facilidad de conectar con el pueblo de México, porque tenía el lenguaje del pueblo de México muy a flor de piel. Todo lo que hizo, incluso, por ejemplo, esta famosísima canción de Los Albures, es genial esa canción. La tienda de mi pueblo es extraordinaria cómo va hilando el lenguaje mexicano, ¿no?
Claro, Y ya cada quien que entienda lo que quiera, ¿no? claro. Mi papá decía, yo lo digo, tú lo piensas. Entonces, sí, porque mucha gente decía, ay, no, que alguna vez alguien en la escuela a mis hijas les dijeron que Chava Flores era un compositor muy grosero. Y me lo dijeron y realmente la gente es ignorante. La gente es ignorante y además no se da cuenta que es lo que es, ella, cada quien está pensando. Que si tú analizas la obra de mi papá, nunca dice una, No, nunca. ni la dijo en el escenario, jamás. Sí, Fue perfecto. respetuoso con, a pesar de que decía albures, siempre fue muy respetuoso y la gente también fue muy respetuosa con él. Era el teatro cuando yo lo acompañaba, era un silencio absoluto cuando él salía, un respeto que verdaderamente a mí me asombraba. Yo pensaba que todos manejaban, que todas las veces así era el público. Ahora me doy cuenta que no, la gente no con todos los artistas. No, yo y ahora menos, porque ahora es desafortunadamente quien hace el espectáculo y yo no me atrevo a decir el artista que hace el espectáculo porque yo sí que soy, digamos, y siempre lo presumo, heredero de esta generación de grandes compositores como tu papá, también respeto al público, ¿no? Porque el Claro, público nos merece respeto. Ahora muchos no lo hacen y les va como les va, pero bueno, pues es que, ¿cuántas canciones hizo Chava Flores? ¿Tú tienes el conteo? 196 tengo registrados en el cancionero que tú conoces, Sí. el de la portada de la familia Burrón que me hizo el maestro Uh-huh. Gabriel Vargas. Son Ajá. 96 canciones que en ese momento incluían muchas canciones inéditas, canciones hechas para película, canciones que no encontramos la música. Yo lo puse toda la obra, Todo ahí, está resumida, está, todo ahí. sí, tienes un cancionero que tiene anécdotas, discografía, un glosario de términos, porque desde luego cada día hay más cosas que los jóvenes no saben qué significa o inventan o se Claro, imaginan otra cosa. Entonces, mi papá les decía en las peñas, ya ven para qué nacen tan tarde, hay uno que tiene explicarles. que contar todo. Y sí es cierto. Y yo le preguntaba a mi papá, pero ahora resulta que yo soy la que tengo que explicar. Ahora te toca a ti. Pues claro. Oye, pero estuvo bien padre porque digo, por ejemplo, eh, Chava Flores también, bueno, mientras Maru atiende el teléfono, No, le hablo después. Sí, Chava Flores perdón. también tuvo, digamos, la habilidad, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, de interpretar sus propias canciones con su propio estilo. Es decir, que la gente también lo conoce y lo reconoce como un intérprete de su propia obra, cosa que no le pasó a muchos compositores. Fíjate que en aquella época, eh, y a mí me encanta oír las canciones en la voz del compositor. José Alfredo cantaba sus canciones, Cuco Sánchez también las cantó, Álvaro Carrillo, mi papá, a pesar de que cada quien tenía intérpretes diferentes, la obra cantada por el propio compositor suena diferente. Suena diferente porque en el Pues caso, porque tiene esa alma, toda esa cosa que uno le mira, en el mete. caso de mi papá, él sabe dónde hacer la pausa. Te lleva con la letra a una fiesta a la que tú quieras. Te la deja muy clarita, pero muy bien explicada. Y no es lo mismo cantar. Mi papá no es para cantantes de gran voz, es para intérpretes. Y Claro, sobre todo intérpretes que conozcan México. Eso es claro.
que sepan de lo que están hablando, porque en el caso de Álvaro Carrillo, creo que el amor, y no todos cantan el bolero bien, ni todos cantan las rancheras bien. O sea, cada quien tiene, hay para cada estilo, y cada compositor también tiene sus mejores intérpretes. Pero, por ejemplo, aquí fíjate qué interesante, otra cosa que también me parece así de estrella, ¿no? Es el estilo. O sea, es decir, lo que hizo Chava Flores es tener una personalidad única claro, en su forma de escribir, lo que agarró, los temas, cómo los trató, ¿no? Y cómo los dijo cuando él mismo los canta. Entonces, eso es, pues, de 5 estrellas. Sí, claro, pero no creo que fue algo que surgió, pero que también lo pensó. Una vez también lo oí decir que no iba a cantar canciones como las que había hecho Pepe Guizar, que era también un grande ahí en esa época, o Agustín Lara, o Chucho Monje. O sea, ellos ya habían cantado, logrado boleros y canciones maravillosas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces fue cuando fue creando bueno, la tertulia ya es una fiesta, y de ahí vienen otras y otras fiestas, y eso fue lo que le dio la singularidad. Y realmente mi papá, aparte de sintetizarte, de ser observador, tenía un humor genial. Y hacer reír a la gente es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Con talento, bueno, de eso se trata el humor. No contar chistes, hacerse el chistoso. Es decir la situación de una forma donde te ves retratado y te estás atacando de la risa porque es cierto. Una de las cosas La Casa de Lupe, por ejemplo, ¿no? Toda esa parte como de Scrooge. Es una genialidad. Es una genialidad. Es una genialidad, sí. Cuando sueñas mexicano, es otra genialidad. Y Herculano, no, bueno, y así hay muchísimas. Hay otra que a mí me fascina, muy, muy poco conocida, Los retratos del caudillo. Bueno, cada vez que me acuerdo, me vuelve a dar risa. La verdad es que me da el humor. Eso es algo que la gente necesita ahorita. Reír, sí. Porque sí, yo creo que sí, pero también lo que necesitamos, y que es parte también de mi intención cuando hablo con ustedes, con los herederos, es de que se sepa que México tiene un gran tesoro. Es un tesoro la tradición musical de México, de verdad que lo es. Claro, es una de las más bonitas música del mundo. Es la música del mundo, que además ha sido interpretada por los grandes cantantes y orquestas del mundo. O sea, no estamos diciendo mentiras, esa es la verdad. No, ahí están las canciones. Sí, ahí están las canciones. Hace poco estaba yo viendo no sé si fue una serie o una película, y ¿sabes qué tenía de música de fondo? ¿Quién será la que me quiera a mí? Claro. Y es una serie internacional, y dice yo. Y bueno, la canción tiene una historia que tú y yo conocemos, que algún día invitaremos a las hijas del gran maestro para que nos platiquen la historia. Sí, pero fíjate que pero ahí está la música mexicana. Esta canción en especial es una de las que más ha sido grabada en todo el mundo y se sigue grabando actualmente por muchos conjuntos extranjeros, europeos. Espérame un segundito porque... yo les platico mientras María Eugenia viene, que esta canción que todo el mundo conoce, ¿quién será la que me quiera a mí? Es una canción que todo el mundo cree que es de, le llamaban el millonario, ¿no? Pablo Beltrán Ruiz. Pablo Beltrán Ruiz. Pues no es de Pablo Beltrán Ruiz. No. Ahí nomás, eso nomás se los digo ahorita. ¿No lo digo?
Pues lo que pasa es que de alguna forma también quisiera yo que lo contaran las hijas de nuestro gran querido maestro, porque es una historia muy interesante, ¿no? Es Claro. cómo es que una canción se hace famosa, tan famosa, y la gente cree que es de un compositor que no es de ese compositor, pero que sí tiene parte de los derechos ahora, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Hoy es Chava Flores. Ajá. Claro, claro. Hoy es Chava Flores, porque es parte de nuestra tradición musical, de nuestro México, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de relacionarnos. Hace unos días yo invité a Rosita Bouchot, que estuvo aquí también en este programa, y ayer estaba yo viendo en el Facebook de Rosita Bouchot que estaba cantando una canción de Chava Flores que yo no conozco. Bueno. Y es una canción que habla ella dijo, esta canción habla de una especie de feria, era como una feria, exactamente, sí, como un jolgorio, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuál sería? Porque cuando yo la estaba oyendo dije, caray, esa canción yo no la conozco, pero ¿De un jolgorio? Sí, como si fuera un jolgorio, como si fuera una feria. Pues no sé a cuál, pues es que ¿Quién sabe cuál fue? Pero el caso es ese, por ejemplo, ¿no? Que hay canciones que todavía nosotros, que estamos metidos hay pues muchas tampoco canciones. las conocemos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Que mi papá no dejó muchos discos grabados. Por él. Por eso era tan importante que alguien se dedicara a promover esa obra, porque él las cantaba en las peñas, pero muchas no las dejó grabadas. Y entre lo que tú hablas de la interpretación de mi papá, curiosamente, no lo grababan, las disqueras no lo grababan, por eso él hizo una sus disquera, propios discos. Sí, que es la que yo manejo, y gracias a esa visión yo puedo grabar un disco de Chava Flores y ponerlo en el mercado. Que se vende es otra cosa, pero que yo lo puedo hacer porque tengo la disquera y la marca. Entonces, esa es una ventaja que tengo, porque... Por los derechos. No, los derechos es lo de menos. Como yo no pago, pues tampoco recibo. Entonces, no es por los derechos, es porque la obra esté presente. Porque si a alguien le gusta, la va a encontrar en las librerías, en todas las librerías donde se distribuye. Y mientras yo esté a cargo, pues voy a tratar de que esté presente. Afortunadamente, el nombre de mi papá me ha permitido colocarla, no es un material que yo trate de vender y que me digan, no, venga mañana. ¿Quién es? No, exacto. Sí, y que no, al contrario, siempre he tenido las puertas abiertas y ya está en todos los educales, sí se puede decir nombres, ¿verdad? Sí, todo lo que quieras. Ajá, sí. Exacto, hay que decirles dónde encontrar el material de Chava Flores. Ahorita muchas están cerradas y muchas a lo mejor no tienen material porque tampoco hay forma de entregarlo, pero en toda la República hay por lo menos una librería de Educal. Estuvo mucho tiempo en Samos, pero ahora está en Gandhi, en el sótano, bueno, las que... Entonces, por ahí en todas está. Pero todas esas son en disco físico, o sea, son los CDs. ¿Pero qué? ¿Son cantadas por él o por otros intérpretes? La mayoría cantadas por él. Cantado por otro intérprete está Tegua cantando las canciones románticas. Hay un disco de Oscar Chávez, que es el mío. Él le grabó 20 temas, Miriam Núñez también. Y Oscar Chávez grabó algunas inéditas. Miriam Núñez también grabó unas románticas. Cada quien escogió dentro de su estilo. Porque ahora también escuché que hace, ¿qué será? ¿Un año? No sé si es un año, tú me dirás. Algunos compositores, compañeros, como por ejemplo Alex Lora,
¿Qué participaron en un disco en conjunto? Casi tu Lo papá. acabo de sacar en Lo acabas de sacar. El año pasado, tú sabes que mi papá cumplió 100 años. 100 años, ajá. Sí. Entonces, con ese motivo, se organizaron muchos homenajes en toda la República y yo tenía pendiente sacar ese disco que Alex siempre me pidió hacer y realmente él casi es el productor, porque tú fuiste testigo ahí en la oficina. Sí. De cuántas veces fue Alex y qué pasó y ya hablaste con fulano y mengano. Salimos así como de patinando porque cerraron la sociedad y justamente cuando estábamos en la mezcla final, cerraron y no hubo manera de volver a entrar hasta como por agosto, algo así, y entonces se acabó la mezcla y entre que se podía entrar y no, el caso es que en diciembre se lanzó el disco, se llama Chava Flores y que viva el rock and roll. ¿Y quién canta? O sea, ¿ese disco nada más es de Alex? O sea, ¿nada más él canta? No, participan Alex Lora, Memo Ríos, Jaime López, Ricky Luis, Baby Batis, Javier Batis, Mastuerzo, me falta uno, Rod Levario. Rod Levario, casi todos cantan dos canciones menos. Dos canciones. Sí. Y bueno, pues acaba de salir, que está en plataformas digitales. ¿También? Ajá. Sí, ya está en plataformas digitales hace rato. Con el mismo nombre. Y que vive el rock and roll. Yo le pedí permiso, es una frase que prácticamente es de él. De Alex, ¿no? Entonces me dio permiso y así se titula el disco. Y ahora con la exposición, Pavel Granados me ofreció presentar el disco. Entonces, como dicen los políticos, en el marco del... ¿No dicen así? En el marco de la exposición se va a presentar el disco y entonces, bueno, este fin de mes va a estar la exposición de la Fonoteca. En marzo se va a presentar el disco y espero que me dé tiempo y me alcance el dinero para sacarlo en vivo, para sacarlo el disco físico, aunque ya prácticamente no se vende, pero todavía hay gente que le gusta coleccionar, a lo mejor es Pues sí. Yo fui así también con el CD, no quería dejar el LP, cuando empezaron a salir los CDs, hubo un momento en las tiendas ni siquiera te los recibían y seguramente va a pasar lo mismo ahora con el... Ahora, ¿no? Pero los coleccionistas, los chavaflorólogos, como se dice, pues van a querer, tampoco voy a sacar una edición enorme, ¿no? Ok. Pero sí tiene que ser algo conmemorativo porque fue de los 100 años y yo creo y me gustaría que estuviera en físico. Pues se dice fácil porque quedarse 100 años, estamos hablando de 100 años a partir de su nacimiento. 1920, sí. 100 años de Chava Flores. Cumpliría 33 años de fallecido y en él se hizo el 51 a 2001, son 70 años de compositor. 70 años de compositor. 70 Qué años. barbaridad. Ajá, sí. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el último intérprete de Chava Flores? Chava Flores. Chava Flores. Bueno, mira, la verdad es que cuando él vivía, realmente se dedicó a cantar mucho en las peñas, lo invitaban mucho a las peñas, pero una cosa muy importante es que lo invitaron a todas las universidades de la República. Mi papá
cantó en todos los SHs, en, en la Universidad del Valle, en la Universidad, cualquiera que me digas. Mi Sí. papá cantó a los jóvenes en los auditorios. Yo fui muchas veces a la universidad, a la UNAM, Y algunos... lo acompañaba David Filio, ¿no? ¿O él fue los últimos años? No, no, bueno, David y sus hermanos lo acompañaron mucho tiempo en Peña, Mucho tiempo. pero hubo otros guitarristas que también lo acompañaban. Los niños, pues eran unos chamaquitos, eran muy jóvenes. Y también hubo intérpretes que agarraron la obra de Chava Flores y ahí se quedaron, es decir, era su fuente de ingresos, como había uno que se apellidaba Schwartman, Rubén, creo que, Rubén Rubén Schwartman. Él falleció, era muy buen intérprete de mi papá. Sí, era muy buen intérprete. Era famosa una libretita donde leía los chistes, porque él se iba a ver a mi papá y apuntaba todo lo que mi papá decía y luego show. Él se murió, bueno, como Pedro Infante, pero él era de las Peñas, él era de Peñas totalmente. Sí, y se murió un año antes que mi papá. Ah, mira, sí. Qué caray. Y de ahí, bueno, empezaron le han grabado Eugenia León, de esa época, Guadalupe Pineda, Oscar Chávez, El Negro Ojeda, Amparo Ochoa, pues, muchos, pero también está Cristian Castro, que le grabó Mi México de ayer, los Tigres del Norte, que cantaron La Interesada. Hace poco acaba de salir con la Sonora Santanera muchacho Rubén, cantando Peso sobre Peso. Y así, realmente, lo que hay con mi papá es que mucha gente le hace homenajes en muchos lados y generan... ¿Y tú qué piensas de eso? Dime qué piensas de eso, ya rumbo a despedirnos, porque aunque no lo creas, ya nos estamos acabando el tiempo, pero de una manera maravillosa, porque ni cuenta me di. Hasta ahorita que estoy viendo aquí que nos quedan 2 minutos. Bueno, te voy a... Rápida. Lo que pasa es que eso a mí me ha servido para difundir mi papá. No tengo dinero para tener un grupo y llevarlos a todas las peñas de México y hacer un homenaje en Tijuana y otro en Veracruz y otro en Querétaro. He ido a homenajes maravillosos. El año, una orquesta típica de unos muchachos en Querétaro tienen un espectáculo maravilloso de mi papá. Y entonces, si yo me pongo tiquismiquis, pues no van a cantar. Claro. Y mi papá no se oye en radio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se difunde de boca en boca. Y es, aparte de que lo estudian en la universidad, que hay varias tesis sobre su obra. Yo tengo ahorita 6 tesis y tengo 3 libros publicados y realmente ha crecido. Si tuviera los homenajes que este año le hicieron a mi papá, muchachos de la universidad, del Museo de San Carlos, me siento como que mi papá debiera de verlo, porque no se imaginaba que fuera tan reconocido en tantos lugares tan importantes. Pues sí. Querida, pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir aquí a hablarnos de Chava Flores, porque yo lo digo y lo sostengo, nosotros somos herederos de una gran tradición musical de México y Chava Flores es uno de los pilares importantísimos para conocer el México real. Lo dice en una de sus canciones, el México real. Claro. ¿No? El México nuestro. Por eso le dicen el cronista. El cronista de la ciudad, y invitar a todos a que sigan escuchando la tradición musical de México,
sigan aprendiendo de los grandes compositores, sobre todo los, fíjate, yo digo, los compositores jóvenes, porque yo, por ejemplo, soy afortunado porque tengo influencia de los grandes autores. Claro. Entonces, me comprometo a escribir lo mejor que puedo, y los chavos de ahora, pues, tienen a mucho tarugo que los influencia. Sí, desafortunadamente, pero no es culpa de ellos, fíjate. El radio, que nosotros oímos radio, en Radio Música Buena, y ellos no han tenido esa oportunidad. Esa es la parte triste. Por eso es que tenemos este espacio, este programa que queda a tu disposición cuando tengas algo que decirnos, algo que compartir aquí mismo con Radio Numancia, agradeciéndole a Frauke Jonas que nos haya ayudado con los controles allá en Querétaro, en la producción, a ti que nos hayas aceptado la invitación. No te digo adiós, sino te digo hasta luego. Y sí, ¿con qué te despides? Pues me despido con darte las gracias y que vamos a seguir celebrando los 100 años de Chava Flores. Yo voy a celebrar 100 años bis. Unos muchachos le hicieron un homenaje que se llama Centenario más uno, pero para mí va a ser el 100 años bis. Hasta todavía me falta mucho por hacer y ahí te voy a estar avisando. Claro que sí, aquí nos vemos la semana que entra. Yo soy Raúl Martel y les recuerdo que los artistas somos gente útil que parece inútil. ¡Viva México! No creo eso. Bueno. Bye. Bye.